Saludamos a nuestra audiencia nacional e internacional en este YEPO número 18 de esta primera temporada. Hoy no tenemos a un invitado, tenemos a dos, así que los vamos a recibir con mucho cariño en esta universidad que es su alma mater. Pretender amordazar el pensamiento es el más cobarde de los crímenes. Es el triunfo de la fuerza bruta contra el espíritu por ser espíritu, por el delito de estar despierto, de no querer dormir. El terror de la debilidad con armas ante la verdad y su luz propia. Es un crimen inútil porque el pensamiento es abstracto, no le entran balas. Este es un epígrafe de Vicente Huidobro que nos comparten María Angélica Rojas y José Fernández, que son nuestros invitados. Ellos son autores del libro El golpe al libro y a las bibliotecas de la Universidad de Chile, publicado por Ediciones UTEM en el año 2015. Y este epígrafe es parte inicial del libro. Recibimos entonces a José, quien es en este momento profesional en el Archivo Nacional de Chile, trabaja en coordinación y vinculación con el medio, encargado de investigación en el Archivo Nacional de Chile. Y a María Angélica, quien está trabajando profesionalmente en la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, área de archivos. Bienvenidos y lo recibimos con mucho cariño junto al director del podcast, Cristian Cabezas. Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros a hablar del libro y hablar de la forma en que ustedes abordaron este proyecto, que es muy interesante, muy llamativo. Cuéntenos sobre el origen del libro, qué es lo que han visto ustedes en el desarrollo del tiempo respecto de lo que quisieron comunicar. Primero que nada, claro, agradecer la invitación al profesor Guillermo, a Cristian. Bueno, nos sentimos en casa, como bien dijeron ustedes, nuestra alma mater, la Escuela de Bibliotecología de UTEM, y con María Angélica en ese entonces, bueno, esto partió, claro, como conversamos un ratito antes el año 2007 como un seminario de títulos, y siempre comento que partió como una inquietud de un grupo de estudiantes, justamente en un contexto como también de luchas estudiantiles, porque en ese entonces ocurría todo lo que era había ocurrido la Revolución Pingüina recientemente, en 2006, y todo un cuestionamiento a la LOCE y a la herencia de la dictadura en el ámbito educacional. Siempre comento esto porque ahí partió como también una inquietud para nosotros como estudiantes de conocer cuáles habían sido las consecuencias para nuestra carrera en ese entonces que estábamos estudiando, para la bibliotecología, para nuestros colegas, los bibliotecarios y bibliotecarias, porque encontramos que lamentablemente, claro, faltaba un relato, como que no había una historia clara respecto a lo que había ocurrido en esos años, y tampoco había muchas fuentes de todo tipo para poder llegar a esa información. Entonces estaba esa interrogante y fue, yo creo, que lo que nos motivó a abordar este tema. Además que siempre existían muchos relatos con respecto, por ejemplo, a la quema de libros, a la censura en dictadura, pero nadie quizás lo había abordado desde el ámbito de nuestra profesión en específico. Y ahí parte un poco la inquietud por investigar este tema, que tuvo distintos caminos que después lo pudimos completar finalmente la publicación fue nuestro seminario de título y lo publicamos en el año 2015. Fue un camino bien interesante para llegar a eso después. Si tú quieres complementar, María Angélica. Bueno, primero que nada, también saludarlos a todos los que nos estén escuchando y agradecer la invitación tanto a Guillermo Toro, que fue mi profesor acá en la UTEM, a Cristian Cabezas también, grandes colegas, y decir que, claro, para nosotros esto partió como una inquietud, como bien dice José, de saber lo que le había pasado a nuestros colegas, de saber sobre esta historia más allá de los libros, sino también desde lo humano. Conocer la experiencia, los traumas y darle voz a esas personas que a lo mejor no la habían podido tener en muchos años, muchas décadas. Entonces creo que eso es lo lindo de este trabajo, es poder complementar el material físico, que es la pérdida muy valiosa de objetos, de libros patrimoniales, muchos de ellos, pero también trauma, el dolor que significó para muchas familias el quedar sin trabajo, el vivir situaciones muy ingratas. Entonces yo creo que es importante en esta investigación haber logrado profundizar a ese nivel. Y bueno, también
Aprovecho de saludar a quienes nos entregaron la oportunidad de hacer esto, quienes confiaron en nosotros, que fue Cecilia Jaña, nuestra profesora, y al profesor César Cerda Albarracín, que yo sé que él está con hartos problemas de salud y no me gustaría dejar de saludarlo. En el prólogo, Gabriel Salazar se refiere a este libro como un ejercicio de memoria y de desagravio, incluso dice, hacia el libro. Esta época estaba bastante enterrada en la memoria de Chile. Yo creo que si hay un gran valor de este libro y por qué ha tenido tanto impacto internacional, incluso por qué nos miran tanto, está ahí en el rescate de esa memoria. Creo que ahí tenemos nosotros mucho todavía por revisar. Creo que este es un ejercicio que no ha terminado. De hecho, yo te preguntaba porque veía que tu libro está lleno de etiquetas, apostillas, y yo dije, es que esto es dinámico, esto se va a seguir descubriendo. ¿Ha cambiado la perspectiva de ustedes ahora con los años respecto a lo que ya ustedes mismos publicaron como autores? Yo creo que sí. Ha cambiado sobre todo porque hay algunas voces que ya no están. Logramos dejar el testimonio, por ejemplo, de Alberto Villalón, logramos dejar el testimonio de personas que ya no tienen la oportunidad de dejar estas memorias, pero que las futuras generaciones de bibliotecarios sí van a poder encontrar. Esas voces no están silenciadas, entonces es muy bonito que podamos tener este recuerdo, creo yo. Y creo que además fue muy complejo para la época en que lo hicimos, y claro, en sus palabras podemos seguir encontrando más detalles que a lo mejor en el momento no vimos. Creo que para nosotros como estudiantes teníamos una perspectiva mucho menor que la que tenemos ahora como profesionales, que podemos darle otra vuelta y encontrar más detalles, más profundidad en cada palabra. Sí, complementando también, claro, es cierto, como decía, claro, el libro es como dinámico. Una vez nosotros también escuchábamos una entrevista de la profesora Diamela del TIP, que al final decía que ella, en el fondo, ella ha escrito obviamente muchos libros, y finalmente el libro deja de pertenecerle a los autores cuando uno ya lo logra publicar. Como que también, claro, había una apropiación cuando hemos ido a distintas instancias donde han invitado a seminarios, entrevistas, conversatorios con distintos tipos de personas, y hay, claro, también un intercambio que se da a partir del libro, que sentimos que, claro, también las marcas de la que nosotros mismos le ponemos tienen que ver con las preguntas que nos van haciendo, o con cosas que a lo mejor nosotros mismos hemos ido encontrando, como dice Manigírica, también nosotros nos pudimos desarrollar también profesionalmente y en ámbitos de trabajo en bibliotecas o en archivos también en mi caso. Entonces también nos permite, claro, a través de los mismos testimonios de los colegas, darnos cuenta como de la importancia de nuestro rol en la sociedad, y en momentos a veces incluso muy complejos. O sea, no dejo de pensar, por ejemplo, en el testimonio de la hija de María Bustamante, que nos comenta en el libro, claro, las decisiones que ella tomó, por ejemplo, el mismo día del golpe de Estado, respecto, claro, a cómo proteger a los estudiantes, sacarlos de la sede el mismo día del golpe a los que pudo, y los libros esconderlos en un lugar de la biblioteca. Pero también como ella, por sus conocimientos, como que ya veía venir un poco ese episodio tan traumático para nuestra sociedad, y a veces también a mí me pasa, claro, que nosotros como profesionales de información también podemos captar a veces desde nuestro ámbito las cosas que están pasando en nuestra sociedad. O sea, yo lo conversábamos a veces cuando fuimos a la Universidad de Chile hace poco, y también en los últimos conversatorios, como por ejemplo en ese entonces ya existían. En el libro hablamos, por ejemplo, se censuraron libros para después instalar otros libros de mentiras, como por ejemplo el libro blanco, el libro Chile ayer y hoy, lo que editaba la dictadura, y que hoy día es como lo que vemos con las fake news. Entonces, así sentimos nosotros como bibliotecarios. También esto siempre como que está ahí como este llamado de alerta que nos hacían nuestros colegas con cosas que ellos mismos veían, incluso antes de los episodios que relatan después posterior al golpe. Sí, es cierto, es dinámico, un libro va cambiando, pero también va cambiando las lecturas también que uno mismo puede hacer, y la inquietud que a lo mejor puede ir abordando. Bueno, yo quería recordar a don Alberto Villalón, que ya lo mencionaste. Hay varias partes del libro en las que ustedes citan las conversaciones que tuvieron con él, los distintos temas que hablaron con él.
hay uno que me impresionó y quería al menos así hacer un parafraseo de lo que dice. Habla de cuando don Alberto y su familia, el año 74, no tenían otra forma de subsistir, entonces comenzó a transportar personas y a ser carnicero a domicilio. Entonces cuenta una historia de que un día repartía carne en un barrio y un niño chico apareció con una pelota y jugó con él. Entonces mientras Clara entregaba la carne y cobraba, él jugaba la pelota y así conoció al niño. Después volvió a ir 15 días después y al mismo barrio y vio al niño. Y dice, el niño lo vio de lejos y muy cariñoso lo saludó. ¡Hey, carnicero, carnicero! Fue como si me hubieran dado una puñalada. Para ese muchacho yo soy un carnicero y tengo 2 doctorados. Cuando yo leí esto, bueno, me acordé de don Alberto y pensaba, además de las cosas que nosotros sabemos sobre el golpe, a veces pensamos en personas como él que dedicaron toda su vida a desarrollar la profesión y que se encuentran de pronto privados de esa identidad, de ese ser el bibliotecario que era, o sea, un bibliotecario que llevó la profesión adelante en el país. Entonces uno se pregunta cuántas experiencias como esta hay y lee mucho de eso en este libro. Este libro te transmite mucho eso respecto de la historia de nuestra profesión, de nuestra identidad. Sí, o sea, a ver, esa parte, como dice María Angélica, como el componente humano también, pero yo creo que las consecuencias que tuvo para muchos colegas, que yo creo que también, bien, por ejemplo, a veces lo reflexionamos nosotros, tiene que ver con que, claro, muchas veces se han hecho historias de los esquemas de libros, incluso las bibliotecas no han sido abordadas tampoco muchas veces en la historia del libro. Generalmente como que no se hace la historia de la biblioteca, pero tampoco en esas miradas están presentes los bibliotecarios y las bibliotecarias y el componente humano que tuvo para ellos, que tiene, por ejemplo, estos episodios. Pero eso sobrecogedor también a nosotros nos impactó mucho, por ejemplo. Claro que una de las personas que todos con el tiempo supimos que él era uno de los fundadores de la carrera, y aparte que no fue un proceso fácil llegar, por ejemplo, a tener una escuela de ecología en la década de los 60, formar profesionales toda la década anterior es algo no generalizado. De hecho, él fue el primer doctor en Latinoamérica. Entonces, claro, cuando él, como dices tú, a él, en el fondo la dictadura generó muchas atrocidades y, claro, tú hablas muy bien, despojó de la identidad a muchas personas, su derecho a ejercer, por ejemplo, su carrera. Tanto Alberto Villalobos como María Bustamante, gente que terminó, por ejemplo, incluso terminando, claro, como nosotros relatamos en el libro, como Mercedes Bejarano, una profesora de historia que ejercía como bibliotecaria en la biblioteca Puerto Natales, que terminó siendo torturada por negarse a tratar de sacar los libros que se le pidió bajo la orden de Roque Esteban Scarpa, claro. Y muchas personas, claro, que tuvieron que ir al exilio, como don Alberto, y que por eso hablamos como que quizás parte de lo que buscábamos al principio, esa inquietud, se respondió con estas entrevistas, pero a nosotros también hay una carga muy fuerte, claro, que nos costaba un poco también cómo procesar todo eso, pero que era necesario, y ahí a lo mejor María Angélica también podía profundizar, porque cuando nos sentábamos a conversar con ellos, y era como que algunos hubieran estado esperando durante mucho tiempo que alguien les preguntara estas cosas. Entonces tenían una necesidad de relatar estos hechos que nosotros notábamos y nos lo transmitían en la entrevista. Yo creo que eso es como un elemento bien importante de decir. Sí, bueno, complementando lo que dice José y abordando tu pregunta, Cristian, sí, o sea, para nosotros fue muy fuerte escuchar el relato de don Alberto cuando nos cuenta, porque nosotros obviamente conocíamos su trayectoria cuando lo fuimos a entrevistar y bueno, nos fuimos como llenos de sueños. Él nos decía que le encantaba que fueran estudiantes, le gustaba que fueran a verlo estudiantes y que no se daba mucho. Entonces, el haberlo privado a él, que fue uno de los organizadores, por ejemplo, de la biblioteca de la UTEP, él nos contaba de la biblioteca de la Universidad Técnica del Estado también,
que él había estado organizando, la de Concepción creo que también fue partícipe, tuvo un rol súper importante en las bibliotecas chilenas. Entonces, de repente verse en otro país exiliado, vendiendo carne, fue súper fuerte, y que lo reconocieran por eso. Fueron las situaciones de exilio que también nosotros conocimos. También nos contaba Marlene Miranda sobre el exilio que ella tuvo. Lo que le pasó a la directora del Instituto Pedagógico, a la María Bustamante, que no pudo ejercer, que ella fue exonerada. Y así pasó con varias bibliotecarios que no pudieron seguir realizando su profesión, que era lo que ellos más amaban hacer, lo que les gustaba, estar con los libros, con la cultura, y fueron despojados de eso. Fue súper fuerte, y creo que, claro, nosotros a lo mejor sin ser periodistas, simplemente por la curiosidad de conocer esas vivencias, nos llevamos una carga bien fuerte. A nosotros nos costaba un poco transcribir cuando teníamos que revisar las entrevistas, a veces terminábamos con harta pena, porque como bien dice José, nuestra profesión ha sido por años tan invisibilizada. Nosotros como que no existiéramos para el resto de las profesiones, como que fuésemos simplemente los mediadores, pero eso como que hubiese un botón mágico que las cosas aparecen de repente, todas las fuentes de las bibliotecas aparecen y están como por arte de magia, y no porque hay un profesional que está trabajando para que eso esté. Eso también ocurre y ocurrió en ese entonces. Y cuando nosotros llegábamos a entrevistar a los bibliotecarios, era como que nos estaban esperando, como que por fin llegó alguien y me pregunta qué es lo que me pasó. Y nos entregaron esas memorias, y fue, como les contaba, muy fuerte, pero muy bonito, porque pudimos plasmar en un libro lo que le pasó a los bibliotecarios chilenos, y yo no sé si en algún otro país de Latinoamérica hay algo así todavía. No lo sé, creo que no. Quería mencionar a María Elena Liste como la bibliotecaria más joven que entrevistamos. Ella llegó el 75 a trabajar a la Universidad de Chile. Y a ella, años después de que la entrevistamos, le dio Alzheimer. O sea, la entrevista es lo único que queda de ese... Sí, un Alzheimer prematuro. Entonces, sí, claro. Son cosas súper fuertes, pero que es importante que hayan quedado, porque quedan en nuestra historia y quedan registradas, queda el registro de que los bibliotecarios sí lo pasaron mal. O sea, hay un grupo de bibliotecarios que lo pasó mal. Hablando de los libros y las bibliotecas, nosotros entendemos el libro como un objeto cultural valioso de transmisión del pensamiento. Uno podría no estar de acuerdo con lo que piensa alguien, un autor, pero es valioso que el autor tenga la libertad de expresar lo que piensa, y que los demás tengamos la libertad de interpretar lo que él piensa y criticarlo y hacer una lectura crítica. Pero ya cuando los libros se convierten en objetos de persecución, estamos en un escenario casi de antiutopía. Es como el Fahrenheit 451, donde ahí tenían que memorizar los libros. Decían: yo soy el Quijote de la Mancha, decía una persona, porque habían hecho desaparecer los libros. O sea, esto de perseguir a los libros y con ello a las bibliotecas nos lleva pero a los peores escenarios utópicos, distópicos, ¿no? Lo asociamos con el régimen nazi. En el caso de Chile, esto responde a una doctrina de seguridad nacional. Ustedes lo dicen en el libro, que además pasa la frontera de los países de América y se impone en Chile. Existe el concepto que ustedes traen también de biblioclastia, ¿no? Que lo asociamos a iconoclastia, en el fondo sí. Destruir todo lo icónico, y con eso destruir los libros y las bibliotecas. Eso realmente, como está en la misma cubierta del libro, se traduce en una quema de libros en Chile y en una razzia que se hace sobre las bibliotecas. Incluso la Biblioteca Nacional de Chile fue en un momento allanada. Todo eso
me imagino que ustedes siendo estudiantes jóvenes, no sé, no lo habían ni siquiera soñado que era parte de nuestro pasado reciente, porque una vez más lo digo, esto estaba muy cubierto, muy tapado, había un tupido velo aquí sobre todo este tema, y es un tema que aún cuesta tratar, aún hoy día en el siglo XXI nos cuesta, y hablamos neutralmente como interventores para nombrar a personas, por ejemplo. ¿Qué impacto recibieron ustedes en ese momento como estudiantes al investigar esto y al saber de estas quemas? Yo creo que algo se sabía, pero no al nivel en que ustedes llegaron a tener documentación que refrenda lo que están diciendo. Ustedes tienen ahí en el libro copias de decretos firmados con nombres de personas. Es un testimonio directo de esa historia oculta. Sí, es cierto, la palabra nos impactó. Entonces, como futuros profesionales, después cuando sigo investigando también, cada vez que encontrábamos, claro, nuevos testimonios de este plan sistemático en el fondo para abordar uno de los aspectos que también, bueno, se habla mucho de los pilares de la dictadura, por ejemplo, de la AFP, de la salud, de todos los elementos muy esenciales en una sociedad, pero no se habla mucho a veces como del ámbito cultural. Entonces nos encontramos nosotros, hay una reflexión que hacíamos con el profesor César Serra cuando hacíamos las formulaciones del marco teórico, que él hablaba que esto fue un fenómeno que se dio en extensión y profundidad, el tema de la censura. Entonces cada puente que fuimos encontrando, cada testimonio, nos fue refrendando, claro, esa teoría de que, claro, esto fue algo que se dio a lo largo de todo el territorio, pero también incluso a niveles de profundidad que, claro, la gente que a lo mejor que es ajena a nuestra profesión no se imagina, como por ejemplo que los militares llegaran a ciertos campos del D-Way a buscar los libros que están en el 300, por ejemplo, en una biblioteca, todo lo que son las ciencias sociales. Sí. Y que, claro, en el fondo da cuenta de, nosotros, claro, hablamos de que la dictadura era, como bien decía el profesor, hubo una racia en un comienzo, y nosotros en el libro hablamos de operación limpieza, fue para generar como un shock, que también ahí nos somos un poco claro la teoría que tiene Naomi Klein, y después se fue institucionalizando la censura en cuerpos como por ejemplo lo que hizo la DINACO después, ya más a mediados de la década de los 70 y los años 80. Pero sí, a nosotros nos sigue pareciendo fuerte que, claro, que lamentablemente estos temas como sociedad chilena pasen, entre comillas, colados, porque vienen de una trayectoria también, de una vocación de censurar muchas veces desde el poder. Y que a mí me preocupa, claro, también, como bien decía este profesor, en el ámbito de claro, si uno aspira como sociedad, una sociedad mejor, quizás eso puede ser una búsqueda, quizás siempre buscamos una utopía de una sociedad mejor, más democrática. Pero está el peligro de la antiutopía, la distopía de una sociedad censuradora, que es lo que nosotros vimos ahí reflejado y que podría ocurrir. No sé si me quería decir algo. Sí. En nuestro libro, el subtítulo es Limpieza y Censura en el Corazón de la Universidad, justamente porque nosotros también nos basamos en un libro que se llama El Golpe Estético, que tiene que ver justamente con las imágenes que la dictadura propagó, por ejemplo la moneda de 10 pesos con el símbolo de la libertad, la llama de la libertad, el borrado de los murales de Mata. Todas esas cosas que estuvieron en los periódicos, en la revisión de periódicos que nosotros hicimos en la Biblioteca Nacional, se llamaba la Operación Limpieza. Nosotros dentro del libro también mencionamos la Operación Limpieza. Esa Operación Limpieza también estuvo en el libro, también llegó al libro, llegó al objeto libro como tal. Entonces se perseguía a las personas que tuvieran libros de la Unión Soviética, sobre China, sobre diversas cosas. Cuando fuimos a entrevistar a las bibliotecarias de la Universidad de Chile, nos hablaban, por ejemplo, de que ellos sacaban las revistas, incluso en la biblioteca de música, sacaban las revistas que eran de la Unión Soviética, de China. Entonces sí tenían un componente. Lo que ocurrió en las Torres San Borja también tiene que ver con eso, de mostrar una imagen, de quemar libros. Estas fotos que toma Cohen Wessing, que nosotros ponemos en la portada acá, son una forma de shock, una forma de imagen, de mostrar lo que está malo, lo que estamos limpiando con fuego. El picar los libros de la editorial Kimantú fue el destruir lo que está malo, el limpiar este país de lo sucio, de lo feo, de lo malo.
Entonces, claro que sí hubo una persecución que tiene que ver con esta imagen. La imagen tiene mucho que ver con lo que se le quiere decir al ciudadano común. Sí, cortito. Yo me acuerdo, quería vincularlo con, por ejemplo, aquí en la escuela, el profesor, nuestro colega Sergio Freire, y yo seguía encabezando un proyecto para registrar los murales, todo lo que, los testimonios ciudadanos las huellas que se iban dejando en los muros. Voces en el muro se llama. Vocesenelmuro.cl, ahí lo encuentran. Exactamente, y nosotros conversamos, por ejemplo, que claro, de hecho en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, salió un manifiesto de trabajadores durante el estallido, donde el llamado era no borrar, por ejemplo, las huellas que iba dejando la gente en la biblioteca, los rayados, incluso hay un lienzo muy grande que decía la poesía está en la calle, en contraposición, por ejemplo, a las autoridades en ese contexto que todos los días están tratando de borrar murales artísticos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me acuerdo también un poco eso, que aquí teníamos colegas que trataron con los medios existentes hoy día de resguardar eso versus una vocación de limpieza, como decía María, como de considerar sucio a veces, claro, manifestaciones culturales en el fondo. Entonces esas tensiones siempre están presentes. Yo creo que cuando hablamos de qué nos pasa con el libro, a veces nos pasa que siempre estamos viendo que se dan esas disputas constantemente en nuestra sociedad. Solo un último comentario. Cuando se habla de Fahrenheit, la pregunta que se hacía Ray Bradbury era, bueno, ¿es necesario quemar los libros? En realidad lo que basta es que la gente no lea. La pregunta también es más grande, es cultural. Nosotros somos gente de libros, por decirlo así, y por eso nos importa y vemos también el libro de una forma que quizá otros no la ven, y por eso nos toca. Y sentimos que la pregunta también es cómo como sociedad hablamos de esto, cómo como sociedad pensamos esto en el futuro. Y que por eso le agradecemos también el trabajo, porque es un trabajo que ayuda a avanzar en esa dirección y es muy valioso por eso. Claro, Yepo nos lleva a conversar, también es dinámico como los libros, sigue siempre uno después de un capítulo que graba o escucha. Pensando un poco, ayer yo reflexionaba con un colega sobre lo que nos decía el profesor Gonzalo Oyarzún en el Yepo pasado, justamente, y me decía, profesor, es verdad esta cifra que el 50% de la población activa laboralmente no tiene la enseñanza media en la licencia secundaria. Y él se sorprendía mucho. Yo le decía, mira, a lo mejor tú estás viendo Santiago, Chile, tu entorno, pero la verdad es que si tú miras el país completo, si piensas tú en las regiones donde no hay ni librerías, uno quiere comprar en un pueblo un libro y no hay una librería, con suerte la gente lee la portada del diario. Realmente yo creo que la cifra es así, es real, y eso nos tiene muy detenidos, no solo económicamente, sino también espiritualmente, culturalmente como nación. Así que es muy cierto lo que plantea en este caso Cristian sobre Bradbury, ¿cierto? Y se está cumpliendo hoy, lamentablemente, esto de que no se están quemando los libros, pero como no hay una habilidad para leer, para interpretar los mensajes correctamente, estamos expuestos a lo que nos digan. ¿Ah? El que no lee por sí mismo tiene que creer lo que le dicen. Somos vulnerables como sociedad finalmente, al poder. Y el engaño. Totalmente. De hecho, sí, en España están sacando una ley contra el engaño, contra el derecho a no ser engañados. Sí, es súper importante el tema de los libros, porque en el fondo, claro, algunos teorizan sobre el libro como ser humano, como el libro hombre, se habla, como que tiene una desgracia compartida con el ser humano, que cuando se quema el libro, quemar libros equivale a matar. Quedamos una vez más sorprendidos nosotros mismos de nuestra profesión y de la misión que tenemos y el rol. Cada vez le tomamos más el peso a través de Yepo a la misión profesional de los bibliotecarios. Aun cuando no nos conozcan, aquí estamos y seguiremos estando. Muchas gracias por la visita, José, María Angélica. No, agradecidos nosotros, profesor Cristian, gracias por la invitación. Muy necesario, claro, estos espacios, y bueno, muy importante lo que están haciendo a través de Yepo, claro, ayudando, claro, a difundir el rol que tenemos como bibliotecarios y bibliotecarias en nuestra sociedad. Sí, junto con agradecer también, invitarlos a leer
a leer El golpe al libro. Ha sido súper difundido, está en varias bibliotecas de varios países, ha sido analizado, tiene algunas reseñas, pero de todas maneras siempre es bueno leerlo ojalá para las nuevas generaciones no olviden estas voces que vivieron en unas épocas no tan felices y que también tuvieron que vivir cosas y sus consecuencias, las consecuencias de la dictadura. Entonces, ojalá que puedan tener el acceso a él. Muchas gracias.